Bien, ya vamos a volver con Gonzalo Jiménez, pero es la hora del balance en el Palacio de la Moneda y está el ministro de Salud y las autoridades. Palacio de la Moneda, informamos hoy día sobre la situación del coronavirus. Quiero agradecer la colaboración voluntaria de los canales de televisión y la colaboración voluntaria de las radios a lo largo de todo Chile. También agradezco el trabajo del equipo comunicacional de La Moneda. Hoy día voy a repetir algo que hemos estado diciendo con mucha prudencia. Hay una muy, pero muy leve mejoría. Sin embargo, esa mejoría leve se contrapone con algunas regiones donde no tenemos la misma situación. La leve mejoría se manifiesta porque hay un 14% menos de casos confirmados a nivel nacional. Un 14% menos de casos confirmados a nivel nacional. Hoy día tenemos más de 17.000 exámenes de PCR y la positividad de los exámenes de PCR también ha bajado, ha disminuido. Esa es otra señal de leve mejoría. Además, el sistema de salud en general presenta una leve holgura. Sin embargo, debemos recordar que teníamos muchos pacientes o una cantidad de pacientes llamativa en los servicios de urgencia que van a ser trasladados progresivamente a las unidades de cuidados intensivos. Y hemos trasladado también pacientes de regiones a otras regiones. Recordemos que el mundo ya tiene más de 9.200.000 contagiados por coronavirus y en la última semana aumentó el número de contagios en 1.1 millones. Ayer dije 1 millón. Cuando iniciamos la pandemia, este aumento ocurrió en el lapso de 3 meses. O sea, una aceleración gigantesca de la pandemia. La OMS ha creado una alerta muy importante y estamos observando rebrotes en Alemania. Alemania hoy día hizo cuarentena para una gran región con más de 360.000 habitantes. Tenemos rebrotes en Uruguay, tenemos rebrotes en China, en Corea, en Portugal, en Japón y en Australia. Por lo tanto, no podemos bajar los brazos. Tenemos que seguir trabajando firmemente y la Autoridad Sanitaria de Alemania ha aplicado también la cuarentena dinámica que fue tan criticada en nuestro país. En relación justamente a este brote que tienen, como digo, ha aplicado cuarentena en una región con más de 360.000 habitantes. Yo creo que todo este esfuerzo, que ha sido gigantesco, debemos agradecérselo a la población porque veo que está respondiendo la población. Hay una disminución de la movilidad en algunas regiones, en algunas comunas, y también agradecer una vez más, porque no nos vamos a cansar, al personal de salud, al personal que atiende a nuestros pacientes. Ayer visité el Hospital Luis Calvo Maquena, donde estudié pediatría y en realidad fue muy emocionante encontrarme con una mamá cuya niña se había salvado gracias al trabajo del hospital y visitamos el laboratorio. ¿Por qué? Porque quisimos destacar que Chile ha hecho más de 1 millón de PCRs. Es el país de Latinoamérica que ha hecho más PCR por millón de habitantes y además quiero destacar que la letalidad sigue baja. Todo gracias al esfuerzo del personal de la salud. Quiero agradecer a los tecnólogos médicos, a los bioquímicos, a los farmacéuticos que están trabajando día y noche haciendo exámenes de PCR. A continuación vamos a dar relato a las cifras del día y le doy la palabra al subsecretario Arturo Zúñiga. Muy buenos días. Bueno, también me sumo a los agradecimientos a todo el personal de salud que trabaja en los laboratorios. Ya tenemos 100 laboratorios habilitados para poder entregar informes diariamente en relación al examen de PCR por coronavirus. En cuanto a la situación reportada durante las últimas 24 horas, tenemos 4.648 casos nuevos
durante las últimas 24 horas con 17.446 exámenes, es decir, se sigue reduciendo la positividad con un 28%. Del total de personas que hoy están diagnosticadas con coronavirus, ya tenemos 259.064 personas, de las cuales 34.834 están activas. De acuerdo a los registros de fallecimientos aportados por el registro civil, durante las últimas 24 horas se registran 172 fallecimientos, acumulando 4.903 en el país. En cuanto a la cantidad de pacientes que se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, llevamos, en este minuto hay 2.078 personas, de las cuales 1.751 se encuentran en ventilación mecánica y 427 se encuentran en un estado crítico. En cuanto a nuestra disponibilidad de ventiladores, el día de hoy se encuentran 300 ventiladores disponibles, pero tal como lo mencioné ayer, a esta situación se tiene que agregar la cantidad de máquinas de anestesia y de equipos de oxigenoterapia de alto flujo, que son elementos que sirven para poder otorgar una terapia de oxígeno a los pacientes por coronavirus. Tal como lo mencioné, los exámenes realizados en las últimas 24 horas de 17.446, acumulando a la fecha 1.025.081 exámenes aportados por 93 laboratorios. Finalmente, en relación a las residencias, disponemos hoy de 141 recintos con 9.405 cupos y 5.587 de estos se encuentran ocupados. Eso es todo en cuanto al reporte de ministro. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. Damos paso a las preguntas. Hola, ministro. Buenos días. En los últimos 2 días se había dado una baja en la realización de exámenes PCR. Hoy día el número vuelve a subir, pero la demanda ha disminuido tanto en prestadores públicos como privados. La pregunta es finalmente cómo seguirá la estrategia del testeo frente a esta demanda que eventualmente iría bajando. Se pondrá un mayor énfasis en la búsqueda de las personas asintomáticas. Y otra duda relacionada con regiones. La suspendida Seremi de Salud de la Araucanía, Katia Guzmán, por el brote en el gabinete regional hace un tiempo. ¿En qué situación se encuentra ella? ¿Ya terminó el sumario? ¿Cuál fue el resultado finalmente de eso? Muchas gracias. La primera pregunta, Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes. La segunda pregunta, la doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública. Bueno, efectivamente, tal como vimos los 2 días anteriores, hoy día se presenta un aumento en relación a lo que ocurrió. Hay distintos factores que pueden estar explicando. Nosotros, dentro de nuestra red asistencial, siempre que hay días lluviosos o días de mucho frío, existe una baja en la cantidad de personas que asisten a los establecimientos, pero también existe un menor nivel de contagio en algunas regiones de nuestro país, y eso también hace que haya una menor demanda, tal como usted lo menciona. Nosotros tenemos que lograr, salir a buscar a las personas que presentan síntomas y que deben acudir a los establecimientos. He conversado con algunos alcaldes y ellos ya han implementado propuestas que son muy interesantes, de acuerdo a que acercan la toma de exámenes mediante móviles con PCR a través de la instalación de la toma de muestra en otros edificios municipales, no solamente en los CEFAM, en los consultorios, pero también reitero nuestro llamado a que las personas puedan acercarse apenas presenten síntomas. Una vez que la persona ya presenta síntomas, se encuentra en un periodo de contagio, incluso 2 días antes de iniciar los síntomas. Por eso es muy importante que las personas, independiente de la gravedad o no de su enfermedad, se puedan acercar a un establecimiento para realizarse este examen de PCR y con eso determinar si es la presencia del coronavirus o no. Obviamente, aún más recomendable es iniciar inmediatamente un aislamiento preventivo cuando
tiene una persona que presenta alguno de estos síntomas con el objetivo de no contagiar a sus familiares, sobre todo dentro del hogar, que es donde más se producen los contagios a propósito del coronavirus. Muchas gracias, subsecretario. Doctora Daza. Bueno, con respecto a la Seremía de Salud, efectivamente se encuentra un sumario sanitario, ella se encuentra suspendida de sus funciones en este momento, y el sumario, yo conversé con la fiscal que está a cargo de este sumario, estará listo en los próximos días, esperamos que a principios de la próxima semana. Muy buenos días. Un estudio señala que la velocidad de contagio del COVID en la región metropolitana cayó a su nivel más bajo desde que llegó la pandemia. El último informe de salud pública de la Universidad de Chile señala que de mantenerse las últimas cifras, hay esperanza que esta reducción continúe y comiencen a disminuir el número de casos al final de junio y julio. ¿Se podría decir, ministro, que ya se están viendo quizás los resultados de la cuarentena? ¿Cuál es la proyección con respecto a contagios y el PIC que usted realiza a la luz de estos datos? Y lo otro, ministro, es que se dio a conocer que alumnos de Rapa Nui volverán a clases presenciales este 1 de julio. ¿Están dadas las condiciones sanitarias para ese retorno en ese lugar? Y si se están estudiando también replicar esta situación en otras localidades. Muchas gracias por la pregunta. El estudio que usted cita, que muestra una velocidad de contagio por COVID-19 en la región metropolitana a un nivel más bajo desde la llegada del virus, está hecho por la Universidad de Chile, Universidad del Desarrollo, Universidad Federico Santa María, y también participa el análisis y modelamiento matemático de la Universidad de Valparaíso para reconocer a todas las entidades que hicieron este estudio. Obviamente que es un estudio que nos hace pensar en esta leve mejoría de la pandemia, pero esto tiene que ser una tendencia. Una sola caída o una caída que por el momento con la cual no quiero entusiasmarme, quiero verla que se repita a lo largo del tiempo. Sin embargo, obviamente, para nosotros, para los funcionarios de salud, para mi equipo, para gente que está trabajando en la primera línea, debe ser motivo de orgullo. No para el ministro, sino que para aquellos funcionarios que están cumpliendo su labor. Obviamente que esto no debe hacernos bajar los brazos, de ninguna manera. Ya dije que en muchos países hay rebrotes muy importantes. Sin embargo, en regiones no ocurre lo mismo, y por eso he destacado que en la región de Antofagasta, en la región de O'Higgins y en la región del Biobío todavía mantenemos una tasa alta de contagios, y la variación de la última semana, a pesar de que es menor que la variación anterior, sigue siendo alta. 52% en Antofagasta, 70% en O'Higgins, 73% en Biobío. Así que no debemos de ninguna manera bajar los brazos. Con respecto a la apertura de la escuela de Rapa Nui, esta apertura ha sido solicitada por el alcalde. La resolución de apertura, obviamente, que corresponde al Ministerio de Educación, y hemos estado en contacto permanente día a día con el ministro Figueroa. Lo que hace el Ministerio de Salud es, para aceptar esta reapertura, obligar o vigilar más bien que se cumplan las condiciones sanitarias para que esa apertura se lleve en las mejores condiciones posibles, respetando la vida, la salud, no solamente de los alumnos, sino que también de los profesores. Esto, repito, se hace a petición del alcalde de Isla de Pascua, donde nosotros hemos visto que él ha hecho un esfuerzo enorme por mantener a la isla libre del coronavirus, y ante ese éxito que hasta el momento ha presentado la isla, él solicita la apertura de esta escuelita. No hay ninguna otra escuela que esté en esa situación por el momento, y no puedo anunciar ninguna otra escuela que pueda abrirse en este momento.
Ministro, usted hablaba del complejo escenario en regiones. ¿Qué estrategias se está realizando en esos lugares, en Antofagasta, O'Higgins, Maule, Biobío y Los Lagos? Esto para no repetir lo que pasó en la región metropolitana. La estrategia ha sido, por un lado, reforzar enormemente las unidades de cuidados intensivos y además estamos trasladando pacientes desde, sobre todo, Antofagasta y Calama, hacia otras regiones para tener un backup de camas críticas en el caso de que tengamos esa necesidad. Hemos reforzado, obviamente, todo el tema del trabajo con las Ceremis, hemos reforzado el tema de las residencias sanitarias. En el Calama, Codelco suspendió el traslado de gente de la minería que venía de otras regiones. Estamos haciendo todo el esfuerzo por contener ese aumento. Sin embargo, ya tenemos resultados positivos, porque hace 14 días el aumento de casos en Antofagasta era del 119% y bajó al 52%. En O'Higgins, además que instalamos cuarentenas, el aumento era del 247%. En los últimos 14 días bajó a 70%, o sea, 3 veces. Y en Biobío, la disminución ha sido menor, pero bajamos de 85% de variación de casos a 73%. En Biobío, o como ustedes saben, este fin de semana además se van a tomar medidas especiales. Quiero mandarle un saludo especial a Coronel, porque yo sé que está muy preocupado. He hablado con el alcalde permanentemente. Estamos reforzando la entrega de cajas y vamos a tener más residencias sanitarias. Les pido que confíen en el ministro, porque él me manda ese mensaje y vamos a revisar nuevamente la situación de Coronel este domingo. Le hablo específicamente de esa comuna de la cual estoy muy preocupado. Ministro, buenos días. Buenos días. ¿Usted cree que la reforma a las ISAPRE y en particular esto de limitar su ganancia debería quedar zanjado en este gobierno? Y lo segundo, me gustaría un comentario suyo sobre esto que se reveló ayer, que nuevamente las versiones originales respecto al caso Daza, no se ajustaron a la realidad. Por lo que queda la sensación de que finalmente las autoridades tienen una vara distinta para medirse que la población general. Con respecto a la ley de ISAPRES, yo me he reunido en su totalidad con el Senado, en su totalidad con la Cámara de Diputados, por Zoom, obviamente. Ayer me reuní con la Comisión de Salud del Senado y acordamos, y yo creo que tienen razón, hay que estudiarlo, avanzar no solamente en la reforma a la ley de ISAPRES, sino que también en una reforma a la ley de FONASA, que es el sistema de aseguramiento público. Las ISAPRES son el sistema de aseguramiento privado de la salud. Con respecto al tema de las ganancias que usted acaba de nombrar, lo que nosotros queremos, repetir o asimilar es lo que hacen las mutuales, que hay un margen de esas ganancias que se dedican a la prevención, a la atención primaria, a facilitar, por ejemplo, compra de medicamentos o de vacunas que no están en el plan nacional. Es decir, que esas ganancias en parte vayan destinadas a ayudar al cotizante. Me han hecho ver la crítica que esto no se puede comparar con las eléctricas, y estoy de acuerdo y lo reconozco, pero yo pienso que es una muy buena señal avanzar con la reforma, avanzar con el tema de la discriminación por edad, avanzar con el tema de la discriminación por sexo. Nosotros ya hicimos un cambio con el tema de los niños en situación especial y agradezco la labor del Superintendente de Salud, que mediante el diálogo está logrando este tipo de acuerdos y las ISAPRES están llanas a colaborar. También agradezco la colaboración de las ISAPRES. Pero vamos a avanzar en ese tema paralelamente. Creo que es una buena señal que además de trabajar por el coronavirus, estemos trabajando en otros temas importantes en salud, como son también la ley del cáncer y sobre todo recuperar la presencia de los controles de embarazo, de los controles de niños, de los controles de salud en los consultorios. Para la segunda pregunta suya, le doy la palabra a la doctora Daza. Bueno, muchas gracias por esta pregunta y para mí es muy importante aclarar la situación. Con respecto a esta situación, quiero decir que yo no fui un contacto estrecho y voy a darme el tiempo para dar a entender cuál fue la situación que ocurrió.
El día viernes 29, efectivamente, ocurría a la ciudad de Valparaíso con mi chofer y al ser un viaje de más de 2 horas, podría haberse considerado un hecho de una posibilidad de contacto estrecho. El día lunes siguiente, debido a que había habido algunos casos de COVID positivo en el Ministerio de Salud, él me solicita irse en cuarentena preventiva a pesar que estaba sin síntomas, porque efectivamente había habido una situación de algunos contactos dentro del Ministerio de Salud. Ese día él se realiza una PCR, ese mismo día yo solicito al Departamento de Epidemiología ver la posibilidad si en caso que le saliera positiva esa PCR yo fuera un contacto estrecho. Ese mismo día, debido a que habían pasado y de acuerdo a la definición de caso, yo no era considerado un contacto estrecho debido a que habían pasado más de 48 horas de esta situación de más de 2 horas. A él se le notifica el día viernes siguiente. Durante esa semana yo efectué mis actividades porque no había sido calificada como un contacto estrecho. Sin embargo, para proteger, para poder continuar, para prevenir suspicacias y para prevenir polémicas que podrían haberse producido en ese momento, en conversación con el ministro de Salud, decidimos que era bueno que me fuera en teletrabajo para poder seguir enfocándonos en lo más importante que es la pandemia. Y es por eso que el día sábado el ministro anuncia que yo me voy a ir en cuarentena preventiva, cosa que es una medida extraordinaria, ya que yo no era un contacto estrecho. Y yo aquí quiero decir una cosa muy importante que me parece, al menos me molesta. Es la filtración de un examen de un paciente. En el día de ayer vi en las redes sociales, vi en algunos medios de comunicación la filtración de un examen de una persona y eso es vulnerar los derechos de una persona a la privacidad. Por lo tanto, creo que es muy importante, que sí efectivamente es importante transparentar la información, dar toda la información, comunicar a la población, pero siempre, siempre resguardando la privacidad de las personas. Muchas gracias, doctora Daza. Ministro, me quedó pendiente. Lo que pasa es que no me dijo si, a juicio suyo, debería quedar zanjado en este gobierno el límite a las ganancias de la ISAPRE. Bueno, eso no es una determinación que tenga que tomar por sí solo. Hay que conversarlo con el Ejecutivo y es el Parlamento el que, al recibir algún proyecto de ley en ese sentido, tendrá que tomar la decisión. Nosotros no nos dirigimos o no nos manejamos solos, tenemos que tener la colaboración del Parlamento y es el lugar donde se discuten las leyes, por lo tanto tendremos que esperar esa resolución. Quiero aprovechar de decir sí que apoyo 100% a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, que ha dado todas las explicaciones ya posibles. Ella no fue contacto estrecho. En segundo lugar, quiero decir que es muy grave, que es un delito, entregar resultados de exámenes de laboratorio que tienen el nombre, el RUT, la identificación del paciente. Eso es un delito y puede ser castigado por la ley. Buen día, ministros, subsecretarios. Ayer se conoció el nuevo informe epidemiológico y nuevamente vemos a las comunas más vulnerables con la mayor cantidad de casos, como es Puente Alto, la mayor tasa de incidencia, como lo es Renca. No están llegando las ayudas a la población más vulnerable en ese sentido que les permita hacer una cuarentena efectiva y también porque algunos alcaldes como de Alhué, Isla de Maipo, no reclaman porque no han sido incluidos en esta mega cuarentena en la región, siendo que ellos también tienen tasas de incidencia incluso más altas que algunas comunas que sí están en cuarentena. Esto justo cuando se cumplen mañana 3 meses desde que Santiago está en cuarentena completa, una de las cuarentenas más largas a nivel mundial. Sobre el informe epidemiológico, una segunda pregunta. Se consideran 24.000 casos más de contagiados totales. Estos son los casos probables, personas que o tienen un examen indeterminado o que por ser contacto estrecho y tener un síntoma no se les aplica el PCR. ¿Qué manejo tiene este tipo de pacientes? Y considerando que hay menos demanda de PCR, si se puede empezar a ampliar el examen a esos pacientes también. Son pacientes del pasado. Muchas gracias por la pregunta. La responderá la subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza.
Bueno, con respecto a su primera pregunta y en relación al número de casos confirmados en las regiones, de fallecidos, evidentemente hacemos un análisis exhaustivo con respecto a aquellas medidas en aquellas comunas donde vemos que las personas no pueden realizar un aislamiento efectivo. Y por eso, dentro de la política del Ministerio de Salud, del gobierno del presidente Piñera, el pilar más importante, uno de los pilares más importantes para la contención del coronavirus son las residencias sanitarias. Aquellas personas confirmadas, positivas, hoy día estamos fortaleciendo las residencias sanitarias, estamos aumentando aquellas personas que pueden ir, los casos sospechosos, los contactos estrechos, porque de esa manera aquellas personas que por su situación de vulnerabilidad no pueden realizar una cuarentena efectiva, lo importante es que desde el momento que la persona se confirme, se traslade en forma oportuna a una residencia sanitaria. Con respecto a la segunda pregunta y los casos probables, hay que definir que los casos probables son aquellos casos, contactos estrechos que comienzan con síntomas. Y es por eso que hoy día un caso probable se trata igual efectivamente que un caso confirmado. Es decir, es una persona que debe mantener su aislamiento y también los casos probables pueden ingresar a una residencia sanitaria para poder realizar un aislamiento efectivo. Y por eso se determina un caso probable, es decir, un contacto estrecho que probablemente vive en la misma vivienda, pero comienza con síntomas. ¿Y por qué es importante? Porque esa persona tiene que hacer un aislamiento efectivo igual que un caso confirmado. Con respecto al informe epidemiológico, y aquí yo creo que es muy importante y quiero aprovechar en esta oportunidad con respecto para recordar las estrategias de la información que hemos tenido que desarrollar durante estos 4 meses. Y aquí quiero ser muy clara, previo a la pandemia nosotros no teníamos un desarrollo integral para poder dar información oportuna a la comunidad todos los días. Hemos tenido que desarrollar estrategias de reporte que hace más de 4 meses no teníamos. Este informe diario que estamos dando todos los días ha requerido un trabajo muy importante del Ministerio de Salud y también del Gobierno para tener información responsable y oportuna en el informe diario. Con respecto al informe epidemiológico, es un informe que se da 2 veces por semana, que es un informe robusto y que los datos del informe epidemiológico tienen un enfoque para poder tomar decisiones desde el punto de vista de salud pública y políticas públicas oportunas. Y probablemente van a haber discordancia en los números muchas veces entre el informe diario y el informe epidemiológico, ya que los datos que registra el informe epidemiológico, por ejemplo, los casos son desde el inicio de síntomas, y esa situación uno lo va a ir viendo en el tiempo. Por eso quiero decir que el informe epidemiológico, que seguimos dando 2 veces por semana, requiere un trabajo muy importante, muy robusto, de un grupo que lo está haciendo de una manera muy, muy importante. Muchas gracias, doctora Daza. Solamente quedó pendiente, ministro, subsecretaria, Perdón. el tema de Alhuey y Isla de Maipo. Alcaldes que insisten en por qué no se les suma, considerando que prácticamente toda la región metropolitana está en cuarentena y que los índices de la tasa de incidencia es alta en esas comunas comparada incluso con otras. Bueno, con respecto a esas 2 comunas, efectivamente hemos tenido un aumento en el número de casos. Sin embargo, en esas comunas que miramos evidentemente todas las semanas con el presidente de la República, hoy día estamos en la estrategia de fortalecer las residencias sanitarias. Es decir, aquellas personas que son COVID positivos y sus contactos estrechos deben trasladarse a residencias sanitarias para evitar una medida más estricta que son las cuarentenas. Sí, buenos días. Buenos Ministro días. Enrique París, ¿cuál es su postura frente al postnatal de emergencia? Sabemos que ayer se reunió con parte de la bancada que impulsa ese proyecto. Y lo segundo, hay más de 1000 hospitalizados en domicilio y usted ahora habló de una leve holgura del sistema de salud. ¿Cómo se entienden esas 2 situaciones? Con respecto al postnatal, confirmo que me reuní desde mi casa en una reunión que el grupo me solicitó porque quiero escuchar las opiniones y en ese sentido a lo que me comprometí es a conversar con la ministra del Trabajo, a ser de interlocutor, y he conversado con ella por teléfono ya para iniciar ese intercambio de opiniones. Sin embargo, hay que reconocer que el proyecto que presenta el gobierno es un proyecto mucho más universal
abarca 850.000 personas, abarca a padres y a madres y además de eso, obviamente, fija pisos mínimos para dar un apoyo de por lo menos 300.000 pesos. Abarca además incluso a los padres, no solamente las madres, y hasta los 6 años de edad. Es decir, cubre una mayor cantidad de población. Sin embargo, yo escuché a la bancada mixta, por así llamarlo, o una integración de varias fuerzas políticas y estoy dispuesto a dialogar y me he ofrecido, obviamente, a actuar de interlocutor entre ellos y la ministra del Trabajo. Sin embargo, hay que reconocer que todos los proyectos de ley que hacen irrogar gastos económicos al Estado son de origen en el Ejecutivo. Yo no me voy a negar a dialogar con nadie, por lo tanto, por eso los escuché, incluso compartimos algunas ideas y llegamos, obviamente, a consensuar una línea de trabajo que es la que ya les he citado. Muchas gracias. Y sobre el sistema de hospitales, ministro, con más de 1.000 personas hospitalizadas en domicilio, usted habla de leve holgura. ¿Cómo se entienden esas dos situaciones? Esa pregunta la va a contestar el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Son dos tipos de pacientes diferentes. Nosotros tenemos holguras en las unidades de cuidados intensivos en la región metropolitana y holguras menores, tal como lo hemos comentado. La baja en los descensos todavía es algo muy leve y eso ha provocado que tengamos un descenso en la ocupación en la región, acá en la región metropolitana, así como también en la región de Tarapacá. Eso es totalmente distinto a la hospitalización domiciliaria. Primero, nosotros hemos tenido siempre hospitalización domiciliaria. Hay pacientes que por su condición, ya sea de acompañamiento, de tener familiares que puedan cuidarlo, no pueden estar en su domicilio y esos pacientes obviamente se trasladan a recintos hospitalarios. Pero también hay pacientes que sí pueden estar en su hogar con visitas periódicas de parte de médicos, de parte de kinesiólogos, de parte de enfermeras, acompañados obviamente de algún familiar que pueda asistirlos en caso de agravarse una enfermedad. Esto sucede, se hace a través de la atención primaria y eso no implica que se contraponga la información. Por un lado están los pacientes más críticos que requieren unidades de cuidado intensivo y por otro son pacientes más leves que se pueden tratar en su domicilio con visitas periódicas de parte del personal de salud, en este caso de la atención primaria. Eso va a seguir ocurriendo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos disponer de un número de camas apropiado, pero el llamado de nuevo a las personas, a los que están en sus casas viendo este reporte diario, es a seguir con las medidas de aislamiento. No porque exista un descenso en los contagios, porque exista un descenso en la cantidad de ocupación, no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir cuidándonos, ocupando las mascarillas, lavándonos las manos frecuentemente. Eso es, muchas gracias. Yo quisiera agregar a eso, antes de terminar, y darle las gracias, que es 1000 veces mejor tener a un paciente hospitalizado en su hogar que llevarlo al hospital. No significa que no haya cupo en el hospital, significa que no es un paciente grave, obviamente si no, no lo tuviéramos en su domicilio, y yo estoy seguro que las personas prefieren estar en su domicilio si nosotros, como Estado, le damos también las facilidades, el apoyo, la compañía y la ayuda para permanecer en el domicilio. Agradezco las preguntas de los periodistas, agradezco a los canales, agradezco a Archie y agradezco una vez más al equipo comunicacional de La Moneda. Buenas tardes. Buenos días todavía. Son 1.053 pacientes que están hospitalizados en su domicilio. Estas son cifras de la misma Subsecretaría de Redes Asistenciales. Es el último tema al que se referían las autoridades de salud y escuchamos al ministro Enrique París, que señalaba que él cree que las personas que están en su domicilio prefieren estar en ellos y además señala que no son los pacientes que están más graves quienes han hospitalizado en su domicilio. Parte de las respuestas del ministro de Salud en un balance
que informó de más de 4.000 casos nuevos de COVID-19. Estamos hablando de 4.648 casos, con unos 17.000 exámenes informados. Los días anteriores habían sido menos los exámenes informados, hablábamos de unos 12.000 exámenes. Y hay que señalar que son 172 las personas inscritas como fallecidas en el registro civil. Lamentamos siempre informar sobre todas las personas que han fallecido durante esta pandemia. De hecho, ya son 4.903 las personas que han muerto asociadas al COVID-19. Más de 2.000 personas hospitalizadas, 1.751 conectadas a ventilación mecánica y 427 pacientes en estado crítico.